Después viene ya como tal la unidad 1, que es Introducción a la Ética, y que de eso vamos a tratar el día de hoy en esta sesión. Bueno, ¿qué es la ética? Es una rama de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues etimológicamente es el amor por la sabiduría. Surgió en Grecia con Tales de Mileto, quien era un astrónomo y un gran estudioso de la naturaleza, y se hizo preguntas filosóficas. Y en general, muchos en la Edad Antigua se hicieron preguntas filosóficas, pero lo que logró Tales de Mileto y los demás filósofos presocráticos y después Sócrates, Platón, Aristóteles, fue hacer un estudio sistemático de los grandes problemas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito y sentido de la existencia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo conocemos? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo conocemos qué es la verdad? Todas las preguntas son filosóficas y responden a las distintas ramas de la filosofía. La ética es una de las ramas, es una ciencia que estudia, pues, los actos humanos, estudia la voluntad humana, la libertad humana, estudia lo bueno como una categoría de estudio, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, lo universal, lo necesario, y todo acto humano que no se realice por medio de su voluntad y en el que esté ausente la libertad, entonces no ingresaría en el estudio campo de la ética, porque no es un ejercicio consciente, no es un ejercicio consciente del ser humano. En este caso, la ética se atribuye a un ejercicio consciente donde el ser humano decide, elige como parte de su voluntad. Los objetivos de esta semana, bueno, es uno, describir el concepto de ética, definirla como ciencia, comprender la situación actual de la ética. Entonces, vamos a ver que el contenido temático pues es amplio. Vamos a ver qué se logra alcanzar a abarcar en estos 50 minutos. Por eso están acá abajo los recursos de apoyo que ahorita vamos a analizar uno por uno. La actividad para esta primera semana es investigar en diferentes fuentes bibliográficas sobre la ética y la moral. Con la información recabada, realizar una tabla comparativa sobre las diferencias y semejanzas de estos dos conceptos. La tabla deberá de estar compuesta por definiciones de ambos conceptos, sus diferencias y semejanzas. Entonces les va a tocar citar las referencias de dónde obtienen esas definiciones. Pueden ser diccionarios filosóficos, que va a ser mucho más puntual la información que obtengan si solamente es un diccionario común y corriente, pero de todos modos pueden comparar distintas definiciones en un diccionario común, un diccionario filosófico y alguna de las fuentes de consulta que vamos a ver hoy. La actividad se debe realizar en formato PDF, usen el formato de tabla comparativa, revisen la rúbrica de tabla comparativa para que vean que se les va a evaluar, y ese es el objetivo. Que escriban las definiciones que investigaron y que con sus propias palabras expliquen las diferencias y las semejanzas que encontraron. Pues el trabajo es individual y se va a entregar en la fecha indicada. Ahora, por lo que sé, en una primera etapa de sus estudios, en las primeras semanas les dan chance de entregar con posterioridad. Sin embargo, yo les sugiero que si ven esta clase a tiempo en la primera semana, procuren no dejar mucho tiempo de entregar sus tareas para que no se les haga una vuelta de nieve y todo se les junte. Entonces, lo ideal es que entreguen sus tareas 3 días antes de nuestra próxima clase. La próxima va a ser el viernes 19 de septiembre, entonces lo mejor sería el martes 16, aunque sabemos que andamos de fiestas patrias, y a lo mejor van a aprovechar el colchón que tienen para entregar sus trabajos, tareas, pero si tienen la oportunidad de este fin de semana ponerse al corriente con este video y hacer su investigación, es muy sencilla. Normalmente yo pido 1 o 2 hojas de tareas como de este tipo, que en una hoja bien pueden plasmar 2 definiciones que hayan encontrado de ética, de moral,
y escribir sus semejanzas y diferencias, y con una hoja es suficiente con sus datos de identificación y sus referencias. Ahora, si no les cabe en una hoja, háganlo en dos, no hay ningún problema. Ok. Entonces, repito, lo ideal es entregar su tarea siempre 3 días antes de la próxima sesión. ¿Para qué? Para que yo pueda revisarla, retroalimentarla, calificarla y que ustedes en la siguiente sesión ya sepan cómo les fue. Ahora, aquí es donde ustedes entregarían la tarea, donde dice espacio para subir tarea de la semana 1. Y vamos a ver los recursos de apoyo. Vienen todos estos: acto humano y ética, ética y acto humano, introducción a la ética como ciencia, y la ética en la ciencia. Son 5 PDFs. Ahora, yo les voy a hacer una sugerencia. Voy a dejar de compartir porque yo ya los descargué en una carpeta en mi computadora y yo les sugiero, por un lado, es que por materia abran una carpeta y que por semana vayan abriendo y descargando sus recursos para que puedan tener orden, estructura. Y yo en lo personal, aparte, llego a tener una libreta donde hago mis notas porque han de saber que también soy estudiante de otra carrera. Entonces, también tengo que hacer lecturas cada semana, revisar videos, y yo llego a hacer mis notas porque a la hora de escribir está comprobado que uno se apropia mejor de los conocimientos y retiene más la información. Entonces, también pueden hacer sus notas directo en un Word, en un documento, para que ya después de ahí, pues, lo reutilicen en sus trabajos a lo largo del tetramestre. Yo voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la que ya descargué cada uno de los PDFs. Yo los invito a analizar sus recursos de apoyo cada semana. No todos los recursos de apoyo es necesario que los lean. ¿Por qué? Porque algunos son muy, muy amplios y hay que aprender a seleccionar lo más importante. Tienen que ser selectivos en el material de estudio que ustedes van a elegir, porque a veces el tiempo es muy corto, el tiempo que tenemos para hacer nuestros trabajos y tareas y estudiar. Entonces, ustedes hagan una revisión y yo voy a procurar hacerles sugerencias de cuál les conviene más. Por ejemplo, es un boletín médico de posgrado del 1998, ya tiene pues 30 años, bueno, más de 25 años, sí, pues más de 25 años, 27 años, y se llama Acto Humano y Ética. Yo les puedo asegurar que es muy interesante y que tiene una aplicación práctica de la ética, que es justamente lo que se espera, estudios de casos. Y es súper cortito, son 4 páginas. Y pues ustedes tienen, vamos a ver si aquí ya conocen esta modalidad de la lectura en voz alta del PDF, vamos a ver si se escucha. ¿Sí? Sí tiene esta opción de lectura en voz alta. Entonces, si ustedes están, digamos, haciendo una actividad en la cual pueden estar escuchando mientras hacen otra cosa, yo en lo personal, como mamá, cuando tengo que leer PDFs muy amplios y está la opción de lectura en voz alta, lo pongo mientras estoy lavando los trastes. Lavar los trastes es un ejercicio mecánico que no requiere mucha concentración. Entonces, estoy lavando los trastes y estoy escuchando con mucha atención el PDF. Y ya después retomo las partes que más me llamaron la atención para subrayarlo o para anotarlo en una libreta o en un Word. Entonces, les recomiendo esta lectura porque desde la visión de un médico está en este boletín, pues dando a conocer la relación entre un acto humano y la ética. Es un escrito pequeño, no es muy actual, pero es relevante. Entonces, lo sugiero. Voy a dejar de compartir para compartir el otro PDF que
necesito enseñarles y es este. Ética y Acto Humano del doctor Hugo Alvarado Muñoz. También es de 5 paginitas y vamos a ver si también está activo la lectura en voz alta. Sí, sí está. Entonces, ustedes también pueden ir en la ruta, en su coche si manejan, y pueden en su celular ver si tienen esta opción de lectura en voz alta. Y así como se sugiere todos los días escuchar un buen podcast, un buen programa de radio, pues escuchar sus PDFs y de esa manera tomar nota de lo más relevante que este autor dijo al respecto. Y ya en casa o cuando tengan la oportunidad de escribir, pues tomar nota de lo más relevante que aprendieron de esa lectura. Y esta se la recomiendo también. Voy a dejar de compartir esta para irme a el tercer recurso que está en su plataforma y que es este de 87 páginas. Ojo porque este sí se me hizo muy, muy largo. Empieza aquí en una introducción, no se ve un título, un autor. Entonces, esto de entrada, pues, me hace dudar de quién escribió esto y cuándo y en qué contexto. Y se me hace muy, muy amplio. 87 páginas. Entonces, acá más adelante viene una imagen en la página 22 habla del diseño gráfico. Entonces, este viene aquí en la página 25, un capítulo 2 de aproximación a la ética, y aquí ya viene nociones de ética, qué es la ética, una definición de la Real Academia Española. Entonces, esta parte, a partir de la página 25, sí se la recomiendo porque ya es tal cual una aproximación a la ética, y aquí ya viene una definición y comienza a diferenciar ética de moral. Entonces vean cómo analizando en primera instancia a golpe de vista qué tiene, ya vemos acá cómo ya hay una aplicación de la ética en la profesión de un diseñador gráfico. Entonces, parte del objetivo de este taller es hallar aplicaciones de la ética en la vida cotidiana y aquí ya viene la ética profesional del diseñador gráfico. Entonces, aquí ya viene un uso específico y preguntas como esta, ¿quién tiene derecho a juzgar? Ajá. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes pues dice, pues yo no soy diseñador gráfico y a lo mejor no es relevante para mí, pero es un profesional y ustedes van a ser un profesional también de sus ramos. Viene el capítulo 3, la ética en el diseño gráfico, responsabilidades del diseñador hacia el medio ambiente. Entonces aquí ya viene una aplicación práctica de la ética en el ejercicio de una profesión, como es en este caso el diseñador gráfico, pero ya les mostré cómo el capítulo 2 es el que más información tiene relevante a la tarea de esta semana y es el capítulo que les recomiendo. Entonces, vámonos a analizar el siguiente material que está en sus recursos de apoyo y es la ética en la ciencia, tiene 37 páginas, no es tan extenso como el anterior que acabamos de revisar, pero sí es más que los primeros. Es de la revista Iberoamericana de Polímeros, la ética en la ciencia de Pablo Schulz, del Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur en Argentina. Y aquí empieza y está haciendo un análisis de distintos filósofos y científicos. Entonces aquí es interesante porque este escritor está haciendo un análisis de la ética desde el punto de vista científico. Y vean, aquí está una pregunta muy interesante en azul. ¿Puede ser considerada inmoral la ciencia? Entonces, esto es lo interesante de las preguntas que se pueden lanzar de distintas ópticas profesionales. Aquí dice, la responsabilidad del científico en los malos usos de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahora ya hay una rama de la ética y de la ciencia, que es la bioética, que es de lo más interesante. Con toda esta experimentación científica que se ha hecho de la edad moderna hacia acá,
todo el avance de la ciencia y la tecnología y todos los escándalos que se han sabido, por ejemplo, del doctor Muerte, que estuvo al servicio de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, es cuando se ha hecho relevante el estudio de la bioética. ¿Hasta dónde es ético el avance de la experimentación científica o de la tecnología al servicio de la humanidad y hasta dónde ya no es ético? Ya hay ciertos límites que a lo mejor no se pueden rebasar porque se cae en lo antiético, en lo inmoral. Entonces, este artículo, les aseguro que es muy interesante. La falta de compromiso de la ciencia con la realidad social, una ciencia politizada. ¿Qué pasa cuando la ciencia está al servicio de quien está en el poder? Como lo hizo Hitler con todos esos experimentos que se hicieron no solo con judíos, con gitanos, sino con personas con discapacidad, personas con enanismo, etcétera. Falta de ética en las aplicaciones de la ciencia. En lo personal, yo no soy científica, pero como filósofa, esta es una de mis áreas favoritas, la ética en la ciencia y la bioética. Entonces, si tiene la oportunidad de escucharlo, vamos a ver si tiene lectura en voz alta este archivo. Sí, sí lo tiene. Entonces les aseguro que estas 37 páginas a lo mejor a ti te cuesta trabajo leerlo, pero en una lectura en voz alta, con esta posibilidad que te da la ciencia y la tecnología, te lo puedes escuchar en un trayecto en la ruta o en automóvil de un punto a otro, o a lo mejor mientras estás haciendo algo en tu cuarto, alguna actividad doméstica, puedes aprovechar. Aquí viene un autor que me gusta mucho, Mario Bunge, con los hábitos que pueden evitar las faltas de ética, que esto aplica en cualquier profesión, incluyendo la carrera que ustedes están. Honestidad intelectual, independencia de juicio, coraje intelectual, amor a la libertad intelectual, sentido de justicia. En lo personal me gusta mucho Mario Bunge, que hizo muchos aportes como científico al campo de la ética. Y aquí vienen 5 virtudes que acompañan la búsqueda de la verdad, tanto en ciencia como en las humanidades. La ética en la experimentación con seres humanos, que es lo que les comentaba hace un momento. Ahora, por ejemplo, está muy de moda hablar de el transhumanismo y los robots humanoides y lo que está haciendo Elon Musk con Starlink y los implantes tecnológicos en el cerebro humano para potenciar tus capacidades, para estar conectado al Internet y para poder también implantar, colocar implantes cocleares y poder escuchar a personas que nacen con sordera o implantes oculares para poder ver. Bueno, y todo lo que implica los avances de la ciencia que pueden traer mucho beneficio, pero que en un momento de experimentación, de prueba, puede traer también consecuencias graves. La industria farmacéutica, ahora todo lo que pasó durante la pandemia, todo lo que se habló de experimentación en laboratorios en Wuhan, China, en Estados Unidos, lo que es una probable guerra biológica y todos estos temas tienen que ver con la ética en la ciencia y este escrito te aseguro que va a ser muy interesante y te lo recomiendo. Vamos a irnos con el último recurso de apoyo que tiene esta semana 1 y que es este. Es como un tipo PDF donde se titula La ética como ciencia. La ética ya hemos visto que es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Y esta definición sí me gusta. ¿Ok? Sí me gustó. ¿Por qué? Porque pues estamos en una época posmoderna, poscontemporánea, donde muchas veces tristemente se dice que es posverdad y posvalores morales, donde todavía hay familias, sabemos familias que sí enseñamos a nuestros hijos el tema de la virtud y que queremos que nuestros hijos puedan, cuando llegue el momento de elegir entre un camino o el otro, elegir el camino de la virtud, el camino que los lleve a
un mejor futuro y a un éxito no solo profesional, laboral, sino pues como seres humanos, espiritual y moral. El tema del deber, hacemos las cosas en temas de lo que debe de ser, el deber ser, o a la y se va, como se me ocurra, como se pueda, según las circunstancias. El tema de la felicidad. Los filósofos, si algo tienen en común cuando se preguntan por qué estamos aquí, sobre todo los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ya después de una Primera y Segunda Guerra Mundial, los filósofos cayeron en otro tipo de ideas al responderse esta pregunta, ¿por qué estamos aquí? Se cayó en un nihilismo, en un escepticismo, en un ateísmo, pero en el caso de los filósofos presocráticos y socráticos y clásicos, se decía, ¿por qué estamos aquí como seres humanos en este planeta? ¿Cuál es nuestro propósito? La respuesta era para ser felices. Estamos aquí para experimentar la felicidad y para el buen vivir. Y por eso me gustan tanto los filósofos clásicos, porque ellos escriben acerca de la virtud y tienen una escala de valores enfocados a que el ser humano desarrolle virtudes, los cuales no nacemos siendo virtuosos, sino desarrollamos la virtud como un arte de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Y se define la virtud como el justo medio entre el exceso y el defecto. Entonces, por ejemplo, la valentía es una virtud. Y ahora que vimos el tema de, tristemente, la pipa que se volcó en Iztapalapa y que explotó y que ocasionó más de 50 lesionados y varios muertos, vimos que hay seres humanos, hay mexicanos, paramédicos, bomberos, médicos, enfermeras y sin ninguna profesión que se convirtieron en héroes. Bueno, también policías, es muy famoso un policía que está en redes sociales, que fue el que cargó a la nena de 2 años que resultó con quemaduras y que su abuela protegió con su cuerpo. Están hablando de mexicanos héroes que fueron valientes ante un momento de crisis, de adversidad que nadie esperaba. Y es ahí donde se dice que se prueba el carácter, de qué estamos hechos en un momento de crisis, de adversidad. Y también se prueba la virtud. Virtudes como la valentía, que es el justo medio entre la temeridad, que es una persona que arriesga la vida sin ningún motivo, sin ninguna razón, como pueden ser los youtubers, influencers, que por ganar vistas y likes, arriesgan la vida en los rascacielos, en carreras de autos veloces y que pueden perder la vida y que la han perdido en muchos momentos en vida mientras están transmitiendo. Entonces, la valentía como una virtud entre la temeridad, que es arriesgar la vida pero sin un propósito, y la cobardía, donde es ausencia total de valentía y donde la gente en lugar de ayudar huye para evitar el problema. Entonces todo esto lo estudia la ética y es bellísimo cuando lo enfocamos como un estudio de la virtud y cuando, por eso es tan famoso y cómo me gustaría que estuvieran aquí presentes en clase para poder platicar, pero se han hecho muy famosos canales de YouTube, canales de TikTok con la mentalidad estoica, el estoicismo. El estoicismo también es una forma de vida donde los seres humanos deciden vivir en términos de virtud, de valentía, de osadía, de disfrutar la vida y no lamentarnos, no victimizarnos, sino sacar adelante el carácter, la resiliencia, las ganas de vivir a pesar de la adversidad. La ética estudia qué es la moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. Entonces, vivimos en un sistema moral. Las acciones de los seres humanos siempre son juzgadas, para bien o para mal. También se hacen virales personas
como Lady Racista, Lady Tacos, Lord Paddle, que abusan de sus libertades, que discriminan, que golpean, que violentan, que agreden. Y ahora con esta era del Internet y que los celulares y las cámaras, pues quedan evidenciados en un ámbito social que juzga desde un sistema moral las acciones. Y hay todo tipo de juicios, desde distintas cosmovisiones de qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Hay quien los defiende, hay quien los ataca, pero estamos en un universo moral, en un sistema moral, donde juzgamos racionalmente las acciones en los distintos ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana se constituye una reflexión sobre el hecho moral. La vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral. Todo el tiempo estamos reflexionando. Busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. Entonces, pues hay distintos sistemas morales. En la edad antigua, media, moderna, contemporánea, ha habido distintos sistemas desde los cuales juzgar lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, distintas corrientes filosóficas y también distintas religiones. Entonces, pero digamos que hay un patrón común donde las leyes defienden lo moralmente bueno y aceptable y penalizan y castigan y tipifican como delito lo moralmente inaceptable, lo éticamente incorrecto, como es robar, matar, defraudar, asesinar, secuestrar, violar. En las distintas civilizaciones, épocas, religiones, culturas, siempre ha habido un código y digamos que algunas culturas, civilizaciones, épocas han tenido códigos que parecieran en la época contemporánea que no eran los mejores, los más correctos. Digamos, los sacrificios humanos que llegaron a ser varias civilizaciones antiguas en nombre de sus dioses, de sus religiones, pues ahora ya no sería bien visto, ¿verdad? Eh, en el caso también de los estados islámicos, donde actualmente, 2025, una mujer que no use su atuendo que la cubre de pies a cabeza por solamente exhibir unos tobillos o quitarse el velo y mostrar su rostro y cabello en público, pueda ser apedreada. Entonces hay ciertas prácticas que hoy en día todavía son muy extremas y que se justifican desde una cosmovisión, un sistema moral o religioso, pero que desde otra cosmovisión de otro sistema moral y religioso no se justifican, sino que se juzgan como retrógrados. Ok, la ética es una rama de la filosofía, una ciencia que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se dedica al estudio de los actos humanos. Esto también ya lo habíamos visto al inicio. Todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y que esté ausente de libertad, no ingresan en el estudio o campo de la ética. Ya lo habíamos visto al inicio también. Entonces, la ética versa sobre el acto bien o mal realizado. Por lo mismo, si una persona actúa incorrectamente, pero lo hizo bajo presión o en ausencia de libertad para escoger, no se puede hablar de un acto humano. Mejor dicho, de un acto humano incorrecto. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, con esta realidad tan triste en México de los jóvenes, niños y jóvenes sicarios, que los roban, los secuestran, los extraen de sus familias, de sus hogares y los obligan a aprender a usar un arma y atentar contra la vida de las personas por unos cuantos pesos? Los niños sicarios en México han sido objeto de documentales, de investigaciones, de notas periodísticas, de noticias, y hay muchos jóvenes desaparecidos en México. Digamos, noticias como el rancho de Teuchitlán en Jalisco, por decir un ejemplo, las narcofosas. Se habla de cárteles del crimen organizado, del narcotráfico, que roban, secuestran a personas a veces con una oferta laboral
falsa los atraen y los obligan a delinquir, a robar, a hacer llamadas de extorsión, a defraudar, a tantos delitos. ¿Y qué pasa? Que están bajo presión, en ausencia de libertad. Y si no lo hacen, los matan, los torturan, los desaparecen. Entonces ahí ya no podemos hablar de un acto humano, puesto que no lo hacen desde la libertad, sino bajo presión, bajo amenazas, ya sea para ellos o para su familia directa, en ausencia de libertad. Entonces, fíjense cómo en este tipo de noticias, pues hay un tema ético. Para comprender un acto humano, primero hay que saber qué es el hombre. Y otra materia corresponde a la antropología, que es otra rama de la filosofía. Y por eso estudié filosofía, porque me encanta cómo el ser humano ha hecho preguntas absolutamente de todo. Y la filosofía, de hecho, está también definida como la eterna pregunta, donde no hay respuestas últimas o finales. Y para eso existe la ciencia. La ciencia sí tiene respuestas últimas y finales. La filosofía no, es la eterna pregunta. Siempre se está continuamente preguntando, cuestionando, y cuando la ciencia llega a una ley indubitable, como la ley de la gravitación universal, pues entonces a lo mejor ahí ya no entra la filosofía, porque ya hay una ley, ya algo está dicho. Pero, por ejemplo, ¿qué es el hombre? El hombre continuamente cambia. El hombre no es el mismo en la edad antigua que en la edad media, que en la edad moderna y que en la edad contemporánea. Y el hombre del 2000 o de los 90 o de los 80 o de los 70 o del 2025 ya no es el mismo. Nosotros mismos ya no somos los mismos de cuando éramos niños, de cuando íbamos al kinder, cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Nosotros mismos estamos cambiando continuamente. Entonces, por eso la antropología es la pregunta sobre qué es el hombre. Y dice aquí, la cual estudia al hombre como finalidad, de la cual se desprende que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo o alma, y alma, o sea, todo hombre posee un cuerpo y un alma. Bueno, ya hay corrientes antropológicas que pues cuestionan esto, ¿verdad? Por eso les digo, dependiendo de la época, es la antropología y los nuevos cuestionamientos que hay. Por último, puedo señalar que el ser humano es un fin en sí mismo, ya que el alma lo provee de una dignidad intrínseca. Y esto también me gusta mucho de la filosofía, que le otorga un gran valor al ser humano por considerarlo valioso en sí mismo. El ser humano, independientemente de su origen, de su sexo, de su religión, de su época, tiene un valor en sí mismo y es su dignidad intrínseca que nadie le puede quitar. Por eso la filosofía llevó a la grandeza a las civilizaciones y en unión con la política, con la ciencia, con las artes, pues trajo las bases de la civilización humana actual. Tomando aquello y volviendo a la ética, el hombre está llamado a realizar actos buenos, los cuales nos son guiados por medio de la conciencia, la cual nos clarifica qué actos son correctos e incorrectos. Por lo mismo es que debemos tender a las virtudes. Y esto me encanta también. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la ética, se están perdiendo los valores, los actos buenos, la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Es triste, pero todo el acontecer actual en México, donde se ha hecho una descomposición del tejido social y donde hay tanta pérdida de valores, donde los hijos ya no respetan a los padres, donde hay tanto joven delincuente que deja de estudiar, de trabajar y se dedica a robar, a secuestrar, a extorsionar, a defraudar, y que muchas veces los padres lo saben y lo solapan, los esconden o son cómplices, pues se están perdiendo todas estas virtudes. Fíjense aquí, la ética es un llamado a los actos buenos, a los actos virtuosos, que podemos ser capaces. Los seres humanos somos capaces de la virtud, claro que lo somos, pero también somos capaces de los peores actos,
malvados. Como hace poco el asesinato de Charlie Kirk, que se hizo pues mundialmente famoso, que hace poco, mientras él daba una conferencia en una universidad en Estados Unidos, le dispararon. Ya aprendieron a un jovencito de 22 años que fue quien le disparó. Ya se está haciendo todo el modus operandi del asesinato. Es un crimen de odio que pues en el mundo, ya cuando alguien no tolera ciertos mensajes, pues no se conforman con hacerlo saber de manera clara, directa, por medio del diálogo, de las redes sociales, sino que atenta contra la vida, silencia voces que se les hacen incómodas. Entonces, pues por supuesto que podemos confirmar que es un acto incorrecto. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie por la causa que sea. Hay, por ejemplo, bajo la ley, el estatuto de la defensa propia. Cuando queremos defender a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra casa, pues está permitido bajo la ley la defensa propia. Pero es muy diferente tener que defendernos de alguien que quiere atentar con nuestra vida, nuestra familia, nuestra propiedad privada, a cometer un asesinato, porque no estamos de acuerdo con la forma de ser o de pensar de ciertas personas. Entonces, eso también lo estudia la ética. Entonces, ¿qué son? Las virtudes son hábitos que nos hacen más perfectos, ya que toda rama de la filosofía, al igual que la ética, tienden a la perfección del hombre, a la finalidad de éste, mirada desde una de estas ramas. Entonces, toda rama de la filosofía tiende a la perfección del hombre. Y esto me encanta y reafirma el por qué estudié filosofía. Ya hace 21 años que me gradué en el año 2004 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudié esta licenciatura y en lo personal, pues decía uno de mis profesores, los seres humanos no necesitamos una licencia para filosofar. El hecho de que las universidades modernas hayan inventado una licenciatura, darte un título, una cédula de filósofo, en lo personal a mí no me gusta decirlo, soy filósofa o estudié filosofía, porque considero que no se necesita una licencia para filosofar. Todos los seres humanos, por ser seres libres, podemos filosofar en cualquier momento. Solamente que hay algunos que nos gusta tanto que decidimos estudiarlo de manera profesional y sistemática en una carrera universitaria. Mi primera carrera fue Ciencias de la Comunicación, no fue Filosofía. Fue una forma de complementar mi misión como comunicadora y poder abonar a un periodismo crítico de investigación, de análisis con más fundamento, y es lo que he hecho estos años. Y como maestra también me ha servido muchísimo. ¿Por qué las virtudes? Ya que la ética señala que la felicidad es el fin último del ser humano, que es lo que les decía hace rato, la cual se consigue por medio de la perfección del actuar del hombre. Y qué difícil es la perfección del actuar del hombre. El ser humano es imperfecto por naturaleza. Por más filosofía que estudie y haga, no vamos a alcanzar la perfección porque nuestra naturaleza es imperfecta. Podemos ser muy virtuosos, podemos de verdad ser muy virtuosos, pero aún así cometer errores. Como Salomón, el hijo del rey David, que escribió Proverbios y Eclesiastés en la Biblia. Él se hizo famoso porque se dice que cuando Dios le preguntó qué quería, que le iba a conceder lo que le pidiera. Pues imagínense la lámpara de Aladino, ¿no? Riqueza, poder, fama, lo que hubieran pedido. Bueno, Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué es la filosofía? El amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría. Filos, amor o amistad. La amistad con la sabiduría, el amor a la sabiduría. Y Salomón pidió sabiduría. Es como hubiera pedido ser filósofo. Sin embargo, Dios no solo le concedió la sabiduría que él pidió, sino ser el hombre más rico de ese entonces en el planeta.
Y su fama llegó a muchos otros reinos de esa edad antigua, que algunos de ellos, como la reina Basti, quiso ir a conocerlo y se quedó impresionada al conocer su palacio, sus riquezas, sus tesoros y todos los tesoros que le regaló a ella como su visitante. Y dijo, es mucho más grande todo lo que he visto que lo que se dice de ti. Entonces, aún Salomón, con toda su sabiduría, cometió muchos errores. Entonces, no hay ser humano perfecto, somos perfectibles. Por medio del desarrollo de virtudes podemos ir desarrollándonos cada vez más. Y eso es lo que la conciencia nos dicta, que podemos hacer las cosas mejor todavía y cada vez. La conciencia nos dicta el ser justo, lo correcto, frente a lo injusto, lo incorrecto. Entonces, nuestra conciencia nos dice cuando algo hicimos mal. Y se dice que una conciencia está cauterizada, está muerta, cuando ya la persona no tiene ningún remordimiento ni ningún dolor. ¿Y qué pasa? Que cuando hay delitos que se cometen en estado narcótico, se dice que son inimputables, que no se les puede generar una pena porque no cometieron el delito en sus 5 sentidos. Cuando son inimputables, cuando tienen una enfermedad, un trastorno mental, psicológico, patológico, cuando están haciendo un acto bajo el estado de las drogas. Entonces, hay centros de readaptación psicosocial donde están ese tipo de presos que cometieron un delito en estado alterado de conciencia. Sin embargo, pues cuando ellos caen a la conciencia, se pasa ese estado narcótico, hay algunos que dicen, pues en mis 5 sentidos también lo hubiera hecho. No siento ningún remordimiento por lo que hice. Y es ahí donde vemos que no todos tienen una conciencia clara. Pues ya se llegó la hora de terminar la clase. Me quedé en la diapositiva 13 de 20 de este recurso. Voy a ver si de casualidad alguien se conectó. No, no se conectó nadie. Bueno, espero que puedan ver este video, que queda grabado en la plataforma, que hagan sus lecturas, su ejercicio, que es muy sencillo, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes 19 de septiembre. Les mando un abrazo desde la distancia y deseo que disfruten muchísimo las fiestas patrias, cuidémonos mucho para evitar caer en los excesos y que tengan muy buen fin de semana. Voy a tener la grabación. Nos vemos la próxima semana.